Jueces capítulo 21 y el versículo 25. Jueces capítulo 21 y el versículo 25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15 y el versículo 11. Jueces capítulo 15 y el versículo 11. Versículo 10 por conexión. Los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá, o sea, israelitas, a la cueva de la peña de Etam. Y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos ha hecho eso? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Jueces y capítulo 13. El libro de Jueces, capítulo 13. Versículo 1. Jueces, capítulo 13 y el versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos para 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se contó a su marido. Versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseña lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú, ángel varón, que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo
le dije, no tomará nada que procede de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permites detenerte y te preparamos un cabrito. Y el versículo 19 dice, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. El ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces concibió Manoah, que era el ángel de Jehová. Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por sobrenombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Es todo que vamos a leer en esta mañana, pidiendo la rica bendición del Señor sobre lo que ya hemos leído y escuchado. En esta mañana quisiera ver con ustedes unas lecciones aquí en cuanto a la vida de Sansón. Quisiera ver aquí en este primer capítulo de la historia de Sansón, en capítulo 13, los principios, o el principio de la vida de Sansón. Es muy importante. Su nombre se menciona en los últimos 2 versículos de este capítulo. La historia de Sansón incluye 4 capítulos, capítulo 13 hasta capítulo 16. Y vemos un cuarto de la historia de Sansón. Tiene que ver con el principio de su vida, antes que nació. Entonces, habrá algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primeramente, vamos a ver aquí en esta primer capítulo de la historia de Sansón, la historia. Dice el versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos, 40 años. Si usted ha leído el libro de Jueces, sabrá de que desde capítulo 1 hasta capítulo 12 hay un ciclo que siempre se repite. Este ciclo de Israel sirviendo al Señor, luego Israel cae en pecado o la idolatría. Luego Israel se esclavizó, luego Israel clama al Señor, luego Dios levanta un juez y luego Israel es librado. Y vez tras vez de los 12 jueces anteriormente que vemos en este libro, este ciclo se repite y se repite y se repite y se repite, hasta que llegamos aquí al último juez mencionado, Sansón. Eso es la historia de Israel, siempre cayendo en el pecado, esclavizándose en el pecado. Luego Dios levanta un juez y fueron librados de sus enemigos. Pero aquí en este capítulo
vemos algo diferente. En este ciclo que siempre se repita, después que caen en pecado, tarde o temprano usted se encuentra esa expresión. Y los israelitas clamaron a Jehová. Este capítulo no lo encontramos, sino encontramos una época de tiempo, la época más larga, 40 años del pueblo de Dios bajo la mano de sus enemigos, los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Pues, con los que han estudiado más acerca, en cuanto a los filisteos, parece que eran una gente que salía de una isla en el mar, cerca a la tierra prometida, pero se llegaron a Egipto. Por lo que aprendemos en Génesis capítulo 10, pasaron tiempo en el país de Egipto. En el transcurso de tiempo, saliendo de Egipto, no sabemos por qué, pero parece que era una gente que siempre quería estar viajando y conociendo. Y vemos que salieron de Egipto y llegaron a la tierra que Dios había favorecido, tierra prometida. Llegaron ahí antes que Moisés, Josué y los israelitas. O sea que siguieron la misma ruta, saliendo de Egipto y llegando a la tierra prometida. Pero había una gran diferencia. Esos filisteos nunca tuvieron este momento en sus vidas de conocer el látigo de la esclavitud. Nunca conocieron el pesado que era de estar bajo la esclavitud de los egipcios. Nunca tuvieron en sus vidas esa oportunidad, ese conocimiento de la redención por medio del Cordero que derramó su sangre. Nunca tuvieron este momento de cruzar el Mar Rojo en tierra seca, una figura de la salvación completo de Egipto. Nunca experimentaron un gran Dios que proveyó para ellos en el desierto. Y su mano cuidadoso durante este largo viaje de más que 40 años. Nunca tuvieron esa oportunidad tan grande de llegar a la río Jordán y ver la mano milagrosa de Dios abriendo otra vez un camino por el río Jordán en tierra seca. Figura de dejar el mundo atrás, figura del bautismo, aceptar la provisión de una tierra prometida. Nunca. Pero salieron del mismo país y llegaron a tomar el nombre de Dios en la tierra prometida. ¿Cómo les suena en esta noche, en esta mañana, perdón? Una figura del cristianismo. Hemos salido de Egipto reconociendo la esclavitud del pecado, reconociendo la obra de Cristo.
El mundo religioso quiere tomar el nombre de Dios y los beneficios de Dios sin entender mi pecaminosidad y de la redención que está en el Cordero de Dios. Vemos a esos filisteos tomando el nombre de Dios en la tierra prometida. Pues aquí está la familia, los padres de Sansón, viviendo en la frontera, para decirlo así, la tribu de Dan, en la pura frontera entre los filisteos y otros 3 tribus de Israel que estaban pegados ahí. Esa tribu de Dan. El ambiente, ¿cómo está el ambiente en los días de Manoah y su esposa? Era un ambiente como hemos leído en capítulo 21 de Jueces, que eran personas que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había sujeción a Dios. Y vemos ahí en capítulo 15 que los 3,000 personas que llegaron a Sansón, más adelante en la historia de Sansón, después de levantar una rebelión contra el enemigo, los mismos judíos se quejaron con Sansón por haber levantado en contra del enemigo, diciendo: ¿no sabes que estamos bajo el dominio del enemigo? Como que el ambiente en aquel entonces estaba muy cómodos, como que era algo natural de vivir bajo la esclavitud de esos enemigos, siendo pueblo de Dios. Llegaron después de tanto tiempo de aceptar, de estar cómodo en este ambiente. Eso pasa a usted, hermano, hermana. ¿No recuerde usted los días después de su salvación? Con mucho vigor, con mucha pasión, servíamos al Señor. Y en el transcurso del tiempo se ha calmado la cosa y vamos aceptando diferentes cosas en nuestras vidas. Pesos que no nos está ayudando en la vida cristiana. Hemos llegado a un punto de estar muy cómodo, viviendo como si fuera a la mitad de lo que deberíamos vivir. Ese ambiente que debe, viendo la historia anterior de hombres grandes que se levantó y ganaron la victoria contra los enemigos, ya no hay pobreza espiritual. ¿Qué es elección? Si no obedecemos al Señor en nuestra generación, ¿qué esperanzas hay para el siguiente? Hermano o hermana, en esta mañana, si no le preocupa tanto tu vida espiritual, aunque deberíamos, por lo que hemos escuchado anoche, en cuanto a las recompensas, por favor, piensa en la generación que viene. Falta por haber pensado en eso. Vemos aquí a una generación completamente perdida en cuanto a lo espiritual. Yo creo por eso Pablo escribió a los creyentes en Corinto esas palabras.
¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué había pasado con esta generación que estamos leyendo? Han olvidado por completo el precio que costó a Dios de redimirlos de Egipto. Pero en este ambiente vemos una luz que de repente se brilla en la oscuridad. La promesa de Dios de un hijo que iba a nacer. El hijo prometido. Y me llama la atención de que a quienes vino esa promesa. Vino a Manoah, del tribu de Dan. Y uno se va dando cuenta que ese tribu no era no hubo muchos héroes que habían salido en el transcurso de la historia de Israel. Había pocos que salieron de Dan hasta que causaron hasta problemas para la nación de Israel. Pero de ese tribu tan débil y a una mujer estéril, llegó la promesa de Dios, de un hijo, una promesa de alguien que iba a liberar al pueblo del Señor bajo la esclavitud. Hay mucho que aprender de nuestros padres. La primera cosa que me llama la atención es que Manoah, su nombre significa descanso, paz. Imagínense que en un ambiente que hemos visto de toda obscuridad, de pecado por todos lados, que había un hombre que tenía descanso, paz. ¿Por qué será? Su vista estaba en Jehová. Hermano o hermana, ¿qué es la receta para una vida exitosa, la vida cristiana? No tanto el ambiente, aunque el ambiente, como vamos a aprender, puede afectar. Pero ¿en qué está la vista de usted? Vemos a ese hombre, Manoah, con la vista puesta arriba en Jehová. Por esa razón podía descansar. Por esa razón tenía paz. ¿Tiene paz en esta mañana? Tranquilidad, pasando por diferentes circunstancias, pruebas en la vida, donde se haya paz en el Señor. En nada estéis afanosos, dice la palabra. Entonces, tenemos un Padre con el enfoque en el Señor. Y me llama la atención su fe. Versículo 8. Dice versículo 8, oró Manoah a Jehová y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Hubo duda en la vida de Manoah en cuanto
a esa promesa que ya había dado Dios. El niño que ha de nacer. Fe en la palabra de Dios. Pero su disposición, lo que hayamos de hacer. No sé cómo está usted en cuanto a los eventos futuros. Sentimos en la guía del Señor a veces nuestras vidas guiándonos a hacer ciertas cosas. Muchas veces nos preocupamos en, Señor, ¿qué vas a hacer tú? Y Señor, ¿qué vas a hacer? Y Señor, espero que puedas hacer eso. Y Señor, no vemos eso en la vida de Manoah. ¿Qué debo hacer yo? Una fe en la palabra de Dios y luego una disposición, como dice aquí, ¿qué hayamos de hacer? Hermano, hermana, ¿hay eso en su vida? ¿Hay eso en mi vida? ¿Qué hayamos que hacer? Que eso siempre sea la disposición nuestra delante de nuestro Señor. Vemos la fuente de sus consejos en cuanto a esa nueva etapa. Su servidor, como usted sabe, tenemos unos 2 hijos que van creciendo y es para todos que han tenido hijos, es algo muy difícil y uno va aprendiendo en todo ese proceso. Pero me llama la atención de dónde halló él la fuente de los consejos en cuanto a este nuevo bebé que le iba a llegar. No se corrió hacia los sabios de aquel entonces, que con su sabiduría humana, que iban a darle, consejos en cómo la crianza de este niño, sino dice versículo 12, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplen, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? No corría Manoah a la tierra de los filisteos, al Egipto, buscando los consejos en cuanto a la crianza de sus niños, sino la fuente fue en el Señor. Bueno, lo voy a dejar ahí. Luego su madre. Qué interesante que no se menciona su nombre. Aunque la menciona más que 19 veces. Pero sin nombre. Menciona que era estéril. Y para una mujer en aquel entonces que no pudiera dar hijos, era algo muy, pero muy vergonzosa. Pero a esa mujer le llegó esa oportunidad, ese privilegio tan alto, que le iba a nacer este hijo prometido de Dios. Me hace pensar las palabras de Pablo, 1 Corintios capítulo 1, cuando dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni de
que lo necio del mundo escogió fuerte, lo que vil y lo vil del mundo y lo menos preciado escogido Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se acte de su presencia. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí en esta historia, tanta oposición del enemigo, Dios escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. ¿Hay una lección ahí? A veces buscamos algo muy poderoso y tratamos nosotros de manejar la cosa y tratar de fabricar una solución. Pero a veces de lo débil Dios saca algo fuerte para solucionar. Si Dios lo hace bien. Me llama la atención la comunicación en esta pareja. Hablando a las parejas aquí en esta tarde, yo siento mucha libertad en este tema por el hecho que mi esposa no está aquí. Entonces les voy a corregir. Pero no. La comunicación, esa pareja, pues podemos aprender mucho de esa pareja en cuanto a cómo manejan las cosas. Versículo 6, a esa mujer, versículo 6, dice, la mujer vino y se lo contó a su marido. Al recibir esas noticias de Dios por medio del ángel, la primera cosa que sintió ella era de comunicarlo con su marido. Y se va. Y versículo 11 dice de nuevo, después que llegó la segunda vez, dice el versículo versículo 10. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Muchas gracias. Entonces vemos aquí que hay una prioridad, vemos en esta mujer, de comunicar todo con su marido. Hermano, hermana, ¿cómo le va la comunicación en su matrimonio? ¿Hay esa necesidad de comunicar todo con él? Sabemos, ¿no? Y ahí me pongo en el grupo. De muchas veces que sucede problemitas en un matrimonio, la mayoría de las razones por el hecho que hay es por falta de comunicación. Te dije, ¿no? Fue ayer precisamente, preparando para venir para acá, llevé a mi hijo a la escuela 1 hora antes que debería. La noche anterior mi esposa me dijo, no, David, a las 9 los llevas, Y el costumbre a las 8 los llevé, y luego tuvo que dejarle ahí 1 hora antes por un evento que iba a suceder 1 hora después, y por supuesto, por ir temprano se ensució su ropa, y luego mi esposa tuvo que llevar otro cambio de ropa, y te dije, me dijo. Falta de comunicación. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayuda. Hay mucho que se puede evitar en el matrimonio por haber comunicado. Y vemos eso aquí con Manoah y
su esposa. Me llama la atención que la segunda vez que recibió esa información del Señor, ella corrió, como hemos leído, versículo 10. Dice, la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Estaba pensando, ¿por qué será que corrió la segunda vez? Pues no leyeron lo que dice ahí en versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová. Y él quería que el Señor les habla por la segunda vez. ¿Por qué será que la segunda vez se corrió? No sé, es mi imaginación quizás. ¿Será que estaban juntos orando? Ahora con mucha emoción, por haber escuchado del Señor lo que habían pedido, corrió. Hermano, hermana, cada pareja aquí en esta mañana, ¿cómo es el ambiente de oración en su matrimonio? No, ella ora aparte y ella hace su cosa y yo lo mío. Hay mucha bendición que les falta si no oren juntos. Y vemos ahora una mujer, una pareja bien unida, emocionada por haber escuchado la respuesta de Dios. Póngase por un momento en los zapatos, sandalias, chanclas de esas dos personas. ¿Quién recibió en las dos ocasiones la palabra del Señor? La mujer. Bueno, yo poniéndome en los zapatos de la mujer de Manoah, me gustaría conocer su nombre un día, quizás en el cielo lo conocemos. Pero vemos que esa mujer recibió en las dos ocasiones la palabra del Señor. No hubo competencia en este matrimonio de que, mira, ¿no ve? Yo soy el más espiritual aquí. Yo recibí la noticia, déjame llevar a cabo lo necesario. Sino mutuamente andaban juntos. Y si tendría que confesar, en muchas ocasiones en mi matrimonio, la mujer que guía, que con palabras recibidas del Señor puede ayudar a guiarnos en el matrimonio. Hermanos, no sean tan machistas. Pensar de que yo mando, yo estoy en control. El Señor nos ha dado la ayuda idónea. Hay muchas razones por el hecho que la necesitamos. Y vemos aquí un buen ejemplo de esa mujer. También veo aquí el respeto que tiene Manoah para su esposa. Versículo 6, la mujer recién llegado de recibir las palabras del Señor, dice versículo 6, y la mujer vino y se le contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, y cuenta la historia. Y no vemos aquí el esposo diciendo, mira, espérate, ya están quitando el camión de basura, tengo que salir y hacer mis quehaceres, echar la basura, o tengo que ir a comprar tortillas y espéreme en otra ocasión.
escuchando. Y obviamente, por haber compartido esas noticias que ella había recibido del Señor, ¿qué fue la reacción de él? Mujer otra vez me está ganando, aprendiendo mucho de Dios y yo no. Versículo 8. Después de recibir esa información, oró Manoah a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que el varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Entonces la mujer, por haber compartido con su marido lo que lo que el Señor le había enseñado, ¿qué fue el resultado de eso? Manoah se acercó más al Señor. Quisiera animar a cada pareja aquí en esta mañana. ¿Tiene usted la costumbre en su matrimonio de compartir uno con otro lo que usted había aprendido al diario, leyendo la palabra de Dios? ¿Qué será el resultado si lo haga? Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Ella, la segunda vez que recibió esa información, ¿qué fue la reacción de Manoah? Versículo 11. Y se levantó Manoah después de recibir esa información de su esposa, siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Su ejemplo, la mujer no guardó todo lo que, esta mujer, la esposa de Manoah, fue encargado, versículo 13 dice: y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Entonces esa mujer ahora fue encargada con la responsabilidad de poner en zapatos las mismas requisitos que su hijo iba a tener que vivir. Entonces ella iba a ser un ejemplo, tenía que ser un ejemplo en vivo para sus hijos. Dice el versículo 14: no tomará nada que procede de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces esa mujer tuvo que ser un ejemplo para sus hijos. Ahora, una pregunta a cada hermano y hermana aquí en esta mañana: ¿cómo es su ejemplo a sus hijos? ¿Será un ejemplo que quieren que ellos sigan? Vemos aquí una mujer que dejó un buen ejemplo, pero aún así, no hubo buenos resultados con su hijo, pero eso no descarta la necesidad de dejar un buen ejemplo. Ahora vemos aquí en cuanto al hijo lo prohibido, y eso se ve en el versículo 7. Dice: será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte.
Nazareo no tiene nada que ver con Nazaret, sino que ya se acabó, ya hasta las 12, ¿no? Perdón, ok. Entonces, lo prohibido. Vemos aquí, este hijo tendría que ser nazareno, separado para Dios. Y obviamente hay mucho que podemos ver ahí, pero lo vamos a tener que dejar. Termina este capítulo, los 2 últimos versículos, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y que quiere decir sol, como el sol, y el niño creció, y Jehová le bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestar en él los campamentos de Dan. Hay una expresión que añade, no estoy muy seguro, en la tradición inglés de este versículo 25, añade una expresión. Comenzó a manifestarse en él a veces en los campamentos de Dan. Este hijo, como el sol, creció, Dios lo bendijo. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse a veces en los campamentos de Dan. Es el primer versículo que nos va a abrir ventana a la vida del fracaso de Sansón. Era un hombre de doble ánimo. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que oramos, hermano, hermana, que el Señor nos guarde para que podamos llegar al final de nuestras vidas, no fracasándonos como Sansón, sino que podemos decir lo que dijo Pablo al final de su vida, que yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios bendiga su palabra.